Shalom, Javerina, Jubim. Damos gracias al Eterno que podemos una vez más el poder compartir con ustedes las enseñanzas de nuestras Sagradas Escrituras. Agradecemos al Eterno por su misericordia y su bondad que nos permite el estar en la web, en este caso con ustedes, a través de esta enseñanza que nosotros cada semana compartimos con los hermanos que de todas partes nos visitan y que agradecemos mucho también sus palabras de aliento para seguir adelante trabajando y edificando con este granito de arena el Malhut Hashamay. Vamos a conversar un tema referente a el paralelismo que existe entre el Brit Hadashah, el pacto renovado, y los escritos del pacto antiguo, del Tanaj. Y nos parece relevante el hecho de poder hacer esta aclaración, porque estamos en estos momentos viviendo los días de la cuenta del Omer, y que por supuesto fue un mandamiento dado por el Santo Bendito a nuestro pueblo, y que tiene por cierto una enseñanza para todos los creyentes y para nosotros los creyentes en Yeshua, nuestro Mashiach amado. Por un lado, el pacto renovado, para ser más claro y más preciso, de parte del judaísmo tradicional, para ello no tiene ninguna vigencia. Para ellos el pacto renovado no forma parte de los escritos inspirados por el Eterno. Por eso que se conoce como la Biblia judía solo todo el Tanaj, para decir Torá, los escritos, los profetas. Lo que compone el Tanaj es considerado como la Biblia hebrea, la Biblia judía. El mal llamado Nuevo Testamento, que viene a componer lo que conocemos como la Biblia, por ello entonces no es considerada como palabra inspirada. Por otro lado, el cristianismo considera al pacto renovado como el que tiene vigencia plena en consideración con el pacto antiguo. Por supuesto, estamos hablando en el contexto general de las cosas. Lo primero, de parte del judaísmo, el poco interés o simplemente desconocer por querer desconocerlo, hace que se tenga este tipo de pensamiento en relación a lo que nosotros llamamos también el Código Real Galileo. Y por otro lado, por parte del cristianismo, por considerar que al ser llamado Nuevo Testamento, el pacto antiguo o el Antiguo Testamento dejó de tener vigencia. Y estamos en este dilema en que por un lado no se considera y por otro lado solo se considera el pacto renovado, como decíamos, el Nuevo Testamento y no el pacto antiguo, en que aquí es donde cobra fuerza el movimiento mesiánico de Yeshua Mashiach. Dicho de otras palabras o de otra forma, aquí es donde cobra fuerza el judaísmo mesiánico, pero el judaísmo de Yeshua. ¿Por qué? Porque el judaísmo de Yeshua, bendito sea su nombre, pone el pacto renovado donde corresponde. Si ustedes se recuerdan, anteriormente usamos una frase, las cosas en el lugar correcto. Y es ahí donde nosotros, los creyentes en Yeshua, ponemos
el pacto renovado. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es un libro judío, ya lo hemos compartido, donde está el pensamiento hebreo, donde los escritores son hebreos, y nosotros creemos que fue escrito también en hebreo, traducido al griego, de manera que en sí, cuando uno comienza a entender, conocer, a estudiar lo que es el judaísmo, se da cuenta que el Pacto Renovado es un libro hebreo. En el cristianismo, por el hecho de conocerse solamente los escritos en griego, se tiene la versión contraria de la nueva religión llamada cristianismo, que nada o muy poco tiene que ver con lo que tenga que relación con el pueblo hebreo. Así que de manera, como le decíamos, estamos en ese dilema, en esa disyuntiva. El judaísmo mesiánico, por misericordia del Eterno, y a través del Ruach HaKodesh, entendemos que el pacto renovado es la continuación de lo que es el pacto antiguo, y siendo más concreto, es el cumplimiento del pacto antiguo. Y hay un paralelismo pero tan marcado entre los escritos antiguos y los escritos del pacto renovado, que a medida que vamos entendiendo a través del Ruach HaKodesh, viene a nosotros el convencimiento de que el Mesías fue un Mesías, y lo sigue siendo, judío, que toda la historia de la fe del cristianismo está en sus raíces hebreas, que lo que ocurrió en el tiempo antiguo no es otra cosa más que sombra de lo que ocurriría después de la primera venida de nuestro Mashiach Yeshua, bendito sea su nombre, llevado a un cumplimiento pleno, en que de esta forma veríamos que los hechos que ocurrieron en el tiempo pasado, como decíamos, eran solo sombras de acontecimientos futuros en ese momento, en cumplimiento que nosotros, esta generación, la que está viendo todo el mover, toda la debacle que está ocurriendo en el concierto internacional, que estamos viendo cómo profecías bíblicas se cumplen delante de nuestros ojos, es que entendemos que aquí no hay una separación entre pacto antiguo y pacto renovado. Quiero entrar en el tema. Estamos viviendo los días de la cuenta del Omer. Y si recordamos, cuando nuestro pueblo, el santo bendito, lo sacó de Mizraim, salieron de la esclavitud a la libertad. Salieron de Mizraim, ahora cruzando el Yam Suf, convirtiéndose en un pueblo libre. Desde la salida del Yam Suf hasta el Har Sinai, la Torá nos documenta que nuestro pueblo se demoró 47 días
al día número 50, el Santo bendito descendió desde los cielos y nos entregó su Torá. ¿Qué nos entregó el Eterno? No ese concepto de ley que muchos consideran que es la Torá, sino la instrucción desde los cielos para saber vivir esa libertad que se había obtenido mediante el sacrificio del Cordero de Pesaj. Ponga atención. El Cordero de Pesaj permitió la salida de Misraim, de pueblo esclavo a pueblo libre. Cruzamos el Yansuf y a los 50 días el Santo bendito descendió y nos dio su Torá, la Torá Emet. Está documentado, Levítico 23, sobre las fiestas solemnes del Santo bendito sea Él. Y entre ellas tenemos las festividades Shavuot. Y todos los que conocemos las Escrituras sabemos las instrucciones del Eterno en relación a la cuenta del Omer para llegar al día número 50, que en este caso tenemos la celebración de la festividad de Shavuot. Ahora, no vamos a entrar en el tema por el momento de que si es el Shabbat con el cual celebramos los panes sin levadura, el primer día de la festividad, o si es el Shabbat semanal, el que nos está enseñando la Escritura de dónde comenzamos a contar la cuenta de Omer. Yo tengo mi propia opinión y soy claro cuando digo esta es una opinión personal, que yo no hago de ella una enseñanza hasta que medito bien el tema y por las Escrituras puedo o no puedo ser convencido de tal asunto. Pero yo creo que se debe contar del Shabbat semanal, pero no es el tema. Lo interesante son los 50 días. Los rabinos enseñan que nuestro pueblo en Misraim llegó a un nivel de decadencia espiritual que estábamos en el grado número 49, que si se llegaba al 50, el pueblo iba a desaparecer. Que en ese momento el Eterno sacó a nuestro pueblo hacia la libertad. Está claro entonces que se sigue una cuenta tanto para descender como para ascender. Cruzando el Yansuf, el pueblo comenzó a caminar, y ya como lo hemos dicho, al número 50, el Santo bendito nos da nuestra Torá. Fíjese esto ahora. Tenemos la ordenanza del Omer. ¿Qué era el Omer? Una gavilla de cebada. En el tiempo antiguo, la cebada era requerida para la alimentación de los animales. Se usaba para alimentar a los animales. 50 días después, Shavuot, tenemos esta nueva espiga que es el trigo. Entonces, enseña el judaísmo que hay una ascensión, una subida desde el día 1 al día 50,
desde que salimos para llegar a Shavuot, en que el alma, la nefesh del pueblo, fue subiendo en su nivel espiritual. Partimos del nivel animal, el nefesh animal, no se malinterprete, para poder llegar a completar la neshama con el recibimiento de nuestra sagrada Torah, en que llegamos a un nivel elevadísimo, espiritual, en que el pueblo estuvo en condiciones para poder ver la revelación cuando el santo bendito descendió en el Ar Sinai, y no solo él, sino, como nos documenta también el pacto renovado con sus millares de Malahim. Ahora, nosotros, los creyentes en Yeshua, ¿dónde vemos que el Brit Hadashah, que el pacto renovado, es la continuación de las enseñanzas y el cumplimiento de toda profecía tocante al Mashiach que habría que venir? Y no solo eso, padecer, sufrir, entregar su vida, el rescate por muchos, que sería el verdadero Corbán Pesaj, el verdadero Cordero de Pesaj, nuestro amado Mashiach Yeshua. Nos relata el pacto renovado que desde la resurrección de Yeshua estuvo durante 40 días presentándose a muchos, a los discípulos y a muchos creyentes. Luego, cuando Él asciende, tipificando aquí el sacrificio de la Olá, que el sacrificio de la Olá era consumido completo y subía, ascendía hacia los cielos como olor fragante, nuestro Mashiach Yeshua, tomando en su cuerpo esta sombra, asciende hacia los cielos y da una orden hacia sus talmidim. ¿Y cuál es esa orden? Esperar la promesa del Padre, promesa que llegó 10 días después, porque completamos los 50 días desde la resurrección de Yeshua, la primicia, el Bikurim, hasta la festividad de Shavuot. ¿Qué ocurrió en el Shavuot del pacto renovado? Ocurre que, y aquí hay una sombra muy interesante de considerar, debemos considerar lo que el Santo Bendito nos dice en el profeta Jeremías 31:33, cuando él dice que hará un nuevo pacto. Y aquí es donde hay una mala interpretación al respecto, porque se ha considerado un nuevo pacto usando la lógica humana para creer que el pacto antiguo ha dejado de ser. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la verdad, porque el Brit Hadashah no es un nuevo pacto, es el mismo pacto antiguo sobre el cual el Eterno hizo algunas modificaciones. Una en particular, ¿cuál es esa? Escribir ahora su Torah ya no en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón del creyente.
Es así entonces, como a los 50 días de cruzar el Yam-Suf, se llegó al Har Sinai y tenemos Shavuot. A los 50 días después de la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua en Jerusalén, en Sion, Monte Sion, tenemos el advenimiento del Ruach HaKodesh. Ponga atención a esto. Nuestro Mashiach nos enseñó que era necesario que Él tuviese que retirarse de este mundo, salir de este mundo, para que viniese el Ruach HaKodesh, que Él nos llevaría a toda verdad, a todo entendimiento y a toda justicia. Y es aquí donde hay una mala interpretación también de parte del cristianismo, en considerar que Yeshua trajo la época, el tiempo, la dispensación de la gracia junto con Él. Cuando la gracia ha existido desde que el hombre estuvo en el Gan Eden. Y se ha usado mal la gracia. Pero ponga atención, así como la Torá nos fue dada para saber vivir la libertad que se había obtenido saliendo de Misraim, así el Ruach HaKodesh viene a enseñarnos también a vivir en la libertad que Yeshua nos da a través de su sacrificio. Hermanos amados, ¿cuál es el paralelismo que tenemos ahora en el Brit Hadashah al respecto? Ya dijimos citamos Jeremías 31 al 33. Vimos que hay 50 días saliendo de Misraim y 50 días de la resurrección de Yeshua. Luego tenemos en el Har Sinai los mandamientos escritos por Elohim en tablas de piedra, y ahora acá en Jerusalén los mismos mandamientos del Eterno escritos ahora en corazones de carne, dice el rabino Shaul. Es así entonces, como vemos por un lado, esta similitud en el Har Sinai, escrito por el dedo de Elohim, en Jerusalén, escrito por el Ruach de Elohim. En el Har Sinai, en la revelación del pueblo por el pecado del becerro, murieron 3,000. En el monte Sión, por la obediencia y el amor hacia la palabra del Eterno, los hechos y los testimonios expresados por el Ruach HaKodesh, 3,000 cobraron vida. En el pacto antiguo tenemos la letra de la Torá. En el pacto renovado tenemos el espíritu de la Torá. Y yo quisiera poder compartir con usted Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3, y también para que apunte Hebreos 8:10, donde nos dice el rabino Shaul: siendo manifiesto que soy carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Estamos viendo entonces esta similitud, este paralelismo de hechos que ocurrieron tanto en el pacto antiguo como en el pacto renovado. Y hermanos amados,
Esto es solo un ejemplo. Si tenemos o si ponemos mucho más atención en todos los hechos del pacto renovado, nos vamos a dar cuenta cómo hay una armonía perfecta entre la Torá de Moshe Rabenu, y los escritos de los hechos Maasei Shelihim en relación a lo que ocurrió en el pacto antiguo. No era otra cosa más que una sombra de lo que había de venir, y que tuvo cumplimiento, y que nosotros mismos le estamos dando cumplimiento en este tiempo, en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, en que estamos viendo, como decíamos, cómo las naciones se debaten entre la vida y la muerte, y cómo es que el Santo Bendito, a través de este Corbán Pesaj, ha permitido que millones de millones que estábamos presos, que éramos esclavos en Misraim, que estábamos bajo el yugo de Paró, del faraón, hoy, a través de este Corbán, a través de este Cordero, hemos sido llamados a ser libres en Yeshua, el verdadero Corbán Pesaj, para la gloria del Padre. Shalom.